Bueno, vamos a comenzar ya, si no se acopla mucho esto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vámonos. Bueno, tenemos problemas técnicos, pero estamos en ello, estamos solucionándolo. Un equipo técnico muy bueno está en ello, equipo técnico atendiendo a las necesidades de la parroquia. Bueno, estábamos hablando, recordamos un poquito las charlas de la vida espiritual, que estábamos hablando de la virtud de la fe, ¿no? Y, es decir, estos días vamos a estar hablando, recordamos, para tomar el hilo de las virtudes, de cómo ir mejorando en el ejercicio de las virtudes, tanto teologales como morales. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada de la fe, de, bueno, el concepto de fe, de cómo es la fe en los principiantes, en los que comienza la vida espiritual, en los adelantados, y luego también íbamos ya a acabar de hablar de las almas perfectas, pero lo dejamos ahí porque para hablar de la perfección de la virtud de la fe, y por lo tanto de cómo viven la fe las almas perfectas, las almas santas, tenemos que hablar del don de entendimiento y del don de ciencia. Porque, esto ya se dijo en otro momento, pero recordemos que las virtudes sobrenaturales se perfeccionan, no necesitan para su perfección, no pueden perfeccionarse, llegar a su plenitud, si no es por los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las virtudes, aunque son teologales, aunque las infunde Dios en el alma, requieren, por así decir, de, bueno, la parte humana, siempre van a actuar a un modo humano, pero en cambio los dones del Espíritu Santo lo que van a hacer es que obremos de un modo aún más perfecto a un modo divino. Una gran diferencia entre las virtudes y los dones es que los dones del Espíritu Santo no los podemos controlar de ninguna manera. Es decir, yo una vez que tengo la fe, yo puedo hacer actos de fe cuando yo quiera. Solo tengo que querer. Pero en cambio, los dones del Espíritu Santo, los recibimos por el bautismo, actúan directamente bajo una moción, movidos directamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no depende de nosotros cuando actúan los dones. No podemos decidir, ahora voy a mover el don de entendimiento, voy a obrar movido porque es que eso depende del Espíritu Santo únicamente. Pero sí que, y a eso vamos también, sí que podemos quitar obstáculos, quitar actitudes, ayudar a que los dones del Espíritu Santo puedan obrar. Recordemos también que en la vida espiritual siempre se ha hablado como de dos grandes etapas. Una etapa primera, ascética, es decir, en la que prima el trabajo propio, en la que hay que ir quitando obstáculos a la gracia, en la que hay que mortificarse más, en la que hay que
como poner más puños, por así decir, y una etapa mística donde es primariamente Dios el que obra. Pero realmente, recordemos también, y eso es muy importante, nunca se dan las dos etapas puras, sino que el comienzo de la vida espiritual, que es una etapa lo más puramente ascético, ya hay vida mística, y que incluso en las almas más santas, que predomina con mucho la mística, sigue teniendo que haber cierto ascetismo. Por lo tanto, vamos a hablar de esos dos dones que perfeccionan a la virtud de la fe, el don de entendimiento y el don de ciencia, para que entendamos un poquito mejor cómo obran ellos en el alma. Empezando por el don de entendimiento. El don de entendimiento también es, como la virtud de la fe, un hábito que es sobrenatural, es decir, lo da Dios, que se da en el bautismo, y si hemos perdido la gracia por el pecado mortal, también se recibe con la gracia, con la confesión bien hecha. Y este don se encarga de penetrar las verdades de la fe profundamente y de una manera intuitiva. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces principal respecto a la fe? Porque la fe también nos hace conocer verdades, recordemos, nos hace conocer, a sentir a las verdades que Dios nos ha revelado, a lo que nos ha dicho sobre sí mismo y sobre su plan de salvación. La diferencia del don de entendimiento es que no hace falta hacer razonamientos. Cuando el don de entendimiento entra en juego, la verdad se capta enseguida, se entiende sin necesidad de que la razón entre en marcha, sino por pura intuición. ¿Intuición qué significa? Porque aquí podemos llevarnos a error, porque la palabra intuición se suele utilizar como que yo tengo una corazonada, ¿no? Pues yo tengo la intuición de que esto va a ser así. Ese es el sentido corriente de la palabra intuición. Yo tengo una intuición, pues, de que esta persona no es de fiar, por ejemplo. La veo y no tengo esa intuición, pero no es eso de lo que estamos hablando aquí. Aquí hablamos de intuición en un sentido distinto. Las dos formas de conocer que puede tener un ser inteligente es, o bien como nuestra forma habitual de conocer, que es por razón, es decir, hay un proceso en el cual, bueno, pues cómo funciona el conocimiento humano normalmente, nos llegan los datos de lo que nos dan los sentidos, la vista, el olfato, el oído, eso, todo lo que nos lleva por los sentidos, el cerebro lo procesa, lo que queramos, pero el caso es que hay un procedimiento de abstracción, es decir, el intelecto, la inteligencia, saca de todo lo que le llega ideas, y con esas ideas, conceptos, luego hace juicios, es decir, si tengo el concepto de mesa y tengo el concepto de marrón, entonces yo hago un juicio, la mesa es marrón. Así funciona nuestra inteligencia. Así funciona nuestro conocimiento habitualmente. Tenemos que ir poco a poco llegando de un conocimiento a otro de manera discursiva, se llama. Se va encadenando un conocimiento con otro. Pero la otra forma de conocer es por la intuición, es decir, se conoce de una vez, de golpe. No hace falta razonar. Así conocen los ángeles. Lo que hace el don de entendimiento, es que permite conocer las verdades de fe de manera intuitiva, es decir, sin necesidad de razonamiento se comprenden las cosas. Y además con una seguridad y una certeza que hace que se tenga la claridad de que eso es así y no se puede dudar.
Y es un conocimiento, por lo tanto, más perfecto y más penetrante que el que da la simple fe. De tal manera que para la fe puramente contemplativa, para la fe pura, es necesario el don de entendimiento. Es verdad que por mucho que en esta vida se alcancen las cimas de la santidad y el don de entendimiento de una gran claridad sobre las verdades reveladas, nunca se ve a Dios cara a cara. Es decir, las cosas de la fe en este mundo siempre están detrás de un velo. Pero, aunque las cosas de la fe en esta vida siempre están veladas, nunca se ven cara a cara porque eso es propio solamente del cielo, el don de entendimiento, cuando se llega a su plenitud de su ejercicio en las almas santas, casi que quita el velo, podríamos decir. No lo quita, pero que casi lo quita. De tal manera que esas almas ven con una certeza y una claridad las verdades de la fe que parece que casi están viendo a Dios. No lo ven cara a cara, pero es casi como si lo vieran. De tal manera que quien su vida está movida por ese don de entendimiento, es que prefieren, aunque fuera así, prefieren tener fe a creer a sus ojos. Si le pusieran por delante una cosa blanca y la fe dijera que eso es negro, dirían que es negro, ¿no? Aunque los ojos le dijeran lo contrario. Entonces, el don de entendimiento, ¿qué efectos tiene en el alma? Primero, se ven las cosas ocultas bajo los accidentes, sobre todo al Señor en la Eucaristía. De tal manera que el alma perfecta, que está obrando más habitualmente bajo el don de entendimiento, sí, claro que ve, los accidentes del pan en la Eucaristía, pero es casi como que si no estuvieran. De tal manera que ve que la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento se les hace clarísima. Y ahí está el ejemplo claro, de ese que siempre se pone, pero que es muy bonito, el del campesino de Ars, que se iba a rezar delante del sagrario, y cuando el cura de Ars le preguntó: ¿qué haces aquí tanto tiempo? Y su respuesta fue: yo le miro y él me mira. Es decir, su oración era simplemente mirar al Señor. No hacía falta más. No hacían falta palabras, no hacían falta más que mirarse. Igual que cuando hay dos enamorados que se aman mucho, no se tienen ni que hablar, simplemente se miran y ya con eso se lo dicen todo, ¿no? Pues algo así hace el don de entendimiento. También otro efecto del don de entendimiento es entender los sentidos ocultos de la Escritura. La Sagrada Escritura pues tiene muchos pasajes que son oscuros, que así si uno los lee primero sin estudios teológicos puede ser catastrófico porque cada uno entiende lo que quiere, pero aparte de eso, incluso también en los que están más claros, que no son tan oscuros, si interviene el don del entendimiento, la persona va a entrar en la Sagrada Escritura y va a captar también con gran claridad verdades de fe que están ahí detrás, sin necesidad de razonamiento. De tal manera que
las almas santas, muchas veces hay, además incluso suele pasar que hay como alguna frase concreta que obtienen de esas frases concretas de la Escritura un conocimiento mucho más profundo. Es que la Sagrada Escritura es inabarcable, ¿eh? Como es palabra de Dios, por más que la estudiemos, por más que oremos con ella, por más incluso que el don de entendimiento se ponga a escrutar la Sagrada Escritura, pero siempre se queda corto, ¿eh? Las almas santas suelen tomar el lema de su vida de ahí, de la Sagrada Escritura, porque leyendo algún pasaje de la Sagrada Escritura han tenido como una iluminación especialmente fuerte sobre ese pasaje, ¿no? O, por ejemplo, Santa Teresita, si alguno es pequeñito, que venga a mí. Esa fue... Santa Teresita tuvo ahí una gran iluminación, de ahí saca el que sea pequeño, que venga a mí, de ahí saca toda su doctrina espiritual, de la infancia espiritual. O Santa Isabel de la Trinidad, el Laudem Gloriae, ser alabanza de su gloria. Por lo tanto, entender con claridad el sentido más oculto de la Sagrada Escritura. Y también por eso, como otro efecto, manifestar el sentido misterioso de las figuras en la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento. Pero claro, habla de... Y dice, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? Si anda que no hay cosas en el Antiguo Testamento ahí de que si las historias de Noé y las historias de no sé qué y no sé cuántos y los reyes y bueno, y el cantar de los cantares, ¿cómo vas a hablar todo de Cristo? Pues sí, porque al final todo anticipaba de una manera o de otra, todo señalaba al Mesías que había de venir. Hay muchísimas maneras en que el Antiguo Testamento hace referencia a Cristo. Pero para entrar en cómo se cumple lo que está profetizado en el Antiguo Testamento sobre Cristo y que luego se cumple, también es necesario el don de entendimiento. También descubren el sentido oculto detrás de las ceremonias de la Iglesia. La liturgia tiene multitud de simbolismos que están ahí para dar a entender realidades espirituales. Como las realidades espirituales no se pueden ver, no se pueden tocar, en la religión es muy importante el símbolo, es decir, el símbolo, recordemos que es aquella realidad sensible que nos está llevando, nos está hablando de algo que no se ve. Y siempre los ejemplos que se ponen de símbolos son, por ejemplo, la bandera, que tenemos ahí, la bandera de México, como tal es un trozo de tela pintado, pero simboliza la nación. Pero la nación como tal no se ve, claro. Aquí esto es la nación, no se ve, pero se simboliza, el concepto se simboliza y se entiende mejor y se apega uno más a través del símbolo, como es el caso de la bandera. Pues en la religión, que hablamos de cosas que no se ven, los símbolos son imprescindibles, porque somos seres sensibles que necesitamos de ver, tocar algo. Entonces, por eso en la liturgia es imprescindible la riqueza del símbolo. Los símbolos hablan de las verdades reveladas, hasta el punto que dice el adagio, lex orandi, lex credendi, es decir, lo que se ora y también cómo se celebra los sacramentos,
nos transmite la fe y depende de la fe. Por eso, los signos que se hacen en la liturgia están llenos de sentidos espirituales. El don de entendimiento hace que incluso sin tener que estudiarlos, entendamos lo que hay detrás de esos símbolos. Decía Santa Teresa de Jesús que contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien quisiese alterar, o alguna verdad de la Sagrada Escritura, ella preferiría morir 1000 veces antes que tolerar eso. Otro efecto del don de entendimiento es el contemplar los efectos contenidos en las causas, es decir, el ver cómo todo lo creado se refiere a Dios, cómo todo es causado por Dios, y al revés también, a través de los efectos llegar a la causa, ver a Dios en todas las cosas creadas, cómo actúa Dios en todas las cosas creadas. Entonces el alma contemplativa pues es capaz de ver una puesta de sol, por ejemplo, y no se queda solamente, ¡ay, qué cosa más bonita la puesta de sol aquí en el mar, viendo el Pacífico!, sino que esa puesta de sol le hace pensar inmediatamente en la gloria de Dios y en la grandeza de Dios, por poner un ejemplo. ¿Cuáles son los vicios contrarios al don de entendimiento? Pues son dos. Uno que priva del don de entendimiento y otro que lo debilita. ¿Qué es lo que priva del don de entendimiento? La ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual deriva de la lujuria. No hay cosa que impida más la acción de la acción de la fe y la acción del don de entendimiento que la lujuria. Porque ata tanto el cuerpo, ata tanto a los bienes temporales, a los bienes de este mundo, que ciega totalmente a los espirituales. Por eso, una de las grandes tentaciones del mundo es la carne, en este sentido de la lujuria, pero también la gula es la causa del otro vicio contrario del don de entendimiento, que es el embotamiento espiritual. A fin de cuentas, las dos cosas se relacionan, gula y lujuria, y pereza. Son tres pecados que van juntos. Porque al final es dar excesivo cuidado, excesivo gusto al cuerpo de una manera o de otra. O por la comida, o por el goce sensual, o por la comodidad. De tal manera que si se deja llevar uno por estos vicios, el alma se hace incapaz de las cosas de Dios. O se hace tibio, aunque uno se pegue mortalmente, pero si el alma se engolfa, se preocupa de las cosas de este mundo, no se cuidan los sentidos, no se guarda silencio, no se tiene gusto por buscar las cosas espirituales, al final nunca se sale de aquí. Siempre encadenado aquí. Por el contrario, ¿cómo fomentar el don? Ya decimos, la acción la virtud de la fe como tal se puede ejercitar. El don del Espíritu Santo no se puede ejercitar porque depende directamente de Dios, pero sí que podemos disponernos para que pueda actuar mejor. Y son, primero, ejercitar la virtud de la fe de manera ordinaria, como ya se dijo la semana pasada. Hacer actos de fe, lo más
continuamente que se pueda, guardar la pureza del alma y del cuerpo, ya digo, sin pureza no hay manera, guardar el recogimiento interior, el silencio, el no estar pendiente de los chismes, el no estar pendiente de mil cosas que realmente no nos importan nada, pero por curiosidad nos perdemos el tiempo en eso. Retirarse frecuentemente a hablar con el esposo en el corazón, ser fiel a la gracia, tratar de hacer lo que nuestra obligación diariamente y procurando buscar lo que Dios me pide personalmente, y por supuesto invocar al Espíritu Santo, frecuentemente, invocar al Espíritu Santo. Tenemos que tener mucha devoción al Espíritu Santo, porque a fin de cuentas es Dios, ¿no? Pero la invocación al Espíritu Santo frecuente, ven Espíritu Santo, nos dispone a recibir su gracia, a recibir la gracia divina. Bien, ¿y qué pasa con el don de ciencia? El don de ciencia es también un hábito sobrenatural, igual que la fe, igual que el don de entendimiento, que también afecta a la inteligencia, porque también va de conocimiento, pero en vez de versar directamente sobre las verdades de la fe, como el don de entendimiento, lo que hace es juzgar cómo se han de usar las cosas creadas para obtener el cielo. Es decir, el don de ciencia, a diferencia del don de entendimiento, que ya digo, me hace conocer la verdad acerca de Dios y a Dios mismo más perfectamente, todo lo perfectamente que se pueda conocer en esta vida, el don de ciencia lo que me hace es permitir juzgar cómo tengo yo que usar de las cosas creadas para ir a Dios, para que no sean estorbos, sino medios para ir a Dios. Porque, claro, las cosas creadas son un arma de doble filo. ¿En sí mismas son buenas? Claro que son buenas, las ha creado Dios. Pero, por el pecado original, tendemos a quedarnos con lo creado con olvido del Creador. Bien, abiertamente por un mal uso de las cosas creadas, es decir, pecaminoso, o bien incluso aunque no se use pecaminosamente de las cosas creadas, porque el corazón se queda en las cosas creadas, el afecto se queda en las cosas creadas, con olvido de Dios. El don de entendimiento, el don de ciencia, lo que hace es poner las cosas en su sitio y decir, bien, las cosas creadas son buenas, pero te tienes que servir de esta manera, de esta y de esta, para que ni el corazón, para que ni las use pecaminosamente, ni para que el corazón se ponga en ellas y las pongas por delante antes que Dios, por muy buena que sea la cosa creada. Porque claro, lo que hace también comprender el don de ciencia es que por muy buena, por muy maravillosa que sea la cosa creada que tenemos por delante, y al mismo tiempo que se valora las cosas creadas, pero claro, las cosas creadas al lado de Dios no valen nada. Y el don de ciencia nos hace no solo que eso esté en la cabeza, porque claro, nosotros podemos decir, pues es verdad, claro, lo creado que va a valer al lado del Creador, sino que eso verdaderamente se entienda profundamente y que se viva así. Y que en la práctica sí que se ponga primero a Dios, por mucho que la cosa creada sea buena. Así que lo primero, enseña a juzgar rectamente las cosas creadas en orden a Dios.
También el don de ciencia actúa en el sensus fidei. ¿Qué es el sensus fidei? El sentido de la fe. El sentido de la fe es un... ¿Cómo decirlo? Es un algo, no podría definirlo así ahora con más precisión, que todos los fieles, todos los que tienen fe católica de verdad, aunque no hayan, por este don de ciencia que tienen en un grado más o menos profundo, son capaces de darse cuenta si hay cosas, hay doctrinas que son falsas o son verdaderas, ¿no? Aunque no se tenga claro por qué, pero aquí hay algo que me huele mal, me huele a herejía. Y ahí tenemos, por ejemplo, un caso muy famoso. Fue cuando Nestorio, un obispo, allí en su sede, predicando, se puso a decir que María no es madre de Dios, sino que solo es madre de la humanidad de Cristo, pero no madre de Dios. Y entonces un seglar se puso de pie y le dijo: hereje, allí delante de todo el mundo, es usted un hereje, ¿Y por qué le llamó hereje? Pues porque eso, a lo mejor ese hombre no tenía gran formación, pero tenía el sentido de la fe, el sensus fidei. Eso se puede desarrollar. Y entonces, aunque no lo tengamos muy claro el razonamiento, el don de ciencia, cuando se desarrolla, dice: esto aquí no me cuadra. Por ejemplo, otro ejemplo que hay es Santa Teresa, cuando incluso gente muy estudiada en aquel tiempo suyo decía que cuando se está ya muy adelantado en vida espiritual, había que olvidar en la oración la humanidad de Cristo y ya centrarse solamente en la divinidad. Y eso ella, a pesar de que era tan humilde, a pesar de la sumisión a los confesores, ella dijo: pero yo aquí no paso. A lo mejor no lo sabía explicitar por qué, pero por esto no puede estar bien. Que yo me tengo que olvidar de la humanidad de Cristo para llegar a la Trinidad, pero si, no, ¿cómo va a ser esto si la humanidad de Cristo es la puerta a la Trinidad que tenemos? Y así fue. Y así luego lo afirmó la Iglesia. Es una doctrina errónea. Por mucho que incluso gente entendida lo sostuviera en aquel momento. Que hay un momento en que la humanidad de Cristo hay que olvidarla a la hora de alcanzar los más altos grados de oración. También el don de ciencia hace ver, conocerse uno mismo, conocer el verdadero estado del alma. Y también por eso Santa Teresa decía, ponía ese ejemplo, de que cuando una habitación está claro oscuro, cuando entra poca luz, parece que está limpia, cuando entra el sol radiante, entonces empieza a verse el polvo en el mueble, en todos los muebles. Y que en el alma es así también. Cuando el don de ciencia no está muy allá, porque todavía el alma está como principiante, pues no ve muchos defectos que tiene, ni tampoco ve las virtudes, no ve la realidad. En cambio, el don de ciencia permite saber tanto las virtudes, las bondades, las intenciones que se tienen, si son buenas, si son malas, los pecados, los vicios, todo tal y como es. Por lo tanto, también es muy útil para la propia santificación, porque permite ir al centro del problema. No hay que dar vueltas, ¿no? Aquí está mi vicio, aquí tengo yo mi problema. Aquí es donde hay que trabajar. También el don de ciencia, luego también se junta con el de consejo, también ayuda a llevar a los demás
a conducirnos con el prójimo, con los demás, también para llegar al cielo. De tal manera, pues eso, un buen confesor, cuando oye un confesor que tiene el don de ciencia más desarrollado, por así decir, pues oye una confesión, pues puede saber mejor por dónde van los tiros ahí, dónde está el problema. Un predicador puede saber mejor qué tiene que predicar, porque conoce por el don de entendimiento qué es lo que mejor le va a venir a sus almas. Un director de almas conoce también mejor el alma de la persona a la que está dirigiendo. Todas esas cosas. Y también no solo el qué, sino el cómo. De tal manera que cuando un predicador, los grandes predicadores, iban y conmovían a las masas, porque no era porque el Espíritu Santo estaba detrás, ni más ni menos. También desprende de las cosas de la tierra, y enseña a usar santamente la Escritura, ya hemos hablado de eso. Las pone en su lugar. Y por lo tanto también, otra cosa muy importante, hace que los juicios humanos nos importen bastante poco. El respeto humano se supera gracias al don de ciencia, porque nos hace poner el valor de las opiniones humanas en donde tiene que estar. ¿Cuántas obras buenas se pierden por respeto humano? Porque dirán, que no van a decir que estoy loco, van a decir que no sé qué, no me atrevo. Eso lo arregla el don de ciencia porque hace ver que eso vale, que lo que piensa Dios de mí vale mucho más que lo que piensan los hombres, infinitamente más. Y por último, también nos hace arrepentirnos profundamente de nuestros pecados anteriores, antiguos. Porque claro, como al final los pecados son todos un mal uso de las criaturas, un olvido de Dios y un mal uso de la criatura, cuando uno se da cuenta, por el don de ciencia, de la bondad infinita de Dios y de la nada de la criatura, pues entonces uno dice, pues aquí he hecho, cuando yo hice tal cosa y desagradé a Dios por esto, pues qué tonto fui, ¿no? Qué mal hice. Vicio contrario al don de ciencia. La ignorancia. Pero ¿la ignorancia en qué sentido? La ignorancia hay que distinguirlo de la nesciencia. ¿Qué es la nesciencia? No saber algo que yo no tengo por qué saber. No tengo obligación de saberlo. Por ejemplo, pues a menos que yo estudie, que sea físico, teórico, pues en mí no constituye pecado, no constituye un mal que yo no sepa cómo va la teoría cuántica, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ni yo no tengo necesidad de saber eso, no tengo obligación de saber eso. Eso es propio de un campo del saber. Por lo tanto, yo por no saber la teoría cuántica, pues no peco. Pero la ignorancia es no saber aquello que debería saber, que yo tengo obligación de saber. Y es verdadero vicio contra el don de ciencia cuando yo es que no quiero salir de mi ignorancia. Cuando yo quiero seguir siendo ignorante, cuando no quiero salir de mi ignorancia acerca de las cosas divinas. Y eso puede ser, o bien, como ya he dicho antes, por ser unos chismosos y estar perdiendo el tiempo en cosas curiosas, en vanas, que no llevan a nada, que dispersan el alma, que impiden la contemplación. Bien, también porque queremos tener conocimientos humanos de las ciencias humanas demasiado vehementemente. Obviamente está muy bien querer aprender física y querer aprender química y querer aprender medicina, y obviamente si uno se dedica a eso tiene que tener unos conocimientos muy, muy profundos.
sobre eso. Pero no puede ser con el abandono del querer conocer las cosas de Dios. O querer saber cosas simplemente por querer saber cosas. Por vana presunción, para presumir de que somos unos sabiondos. Que eso es otra, esa soberbia intelectual, ya hablamos el otro día, es un obstáculo muy fuerte, no solo para el don de ciencia, sino para la propia fe. Por eso hay gente tan lista, tan inteligente y tan, que al final se pasan de listas y acaban por rechazar la fe, por ignorancia, por soberbia intelectual. Y al final terminan siendo más tontos que nadie. Y en cambio, por eso dice el Señor: gracias te doy, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Porque el que sabe mucho de humana ciencia corre este peligro de cerrarse a la ciencia divina. ¿Cómo podemos fomentar el don de ciencia? Y ya con esto terminamos por hoy. Bueno, lo primero es hacer consideración de la vanidad de las cosas creadas. Esto es bueno siempre, fomenta, no es que lo fomente, pues ayuda a que el don de ciencia actúe. Que nosotros hagamos conscientemente esa consideración. ¿Qué vale lo creado al lado de Dios? Por muy grandioso que sea. Por lo tanto, considerar que... Y bueno, esto aparte de eso, las meditaciones sobre la muerte, la fugacidad de la vida, todo eso ayuda mucho a fomentar, a ayudar al don de ciencia. Porque ¿para qué tanta cosa creada? ¿Para qué tanto atesorar? ¿Para qué tanto preocuparse de las cosas de esta vida si al final te mueres y te quedan aquí todas? No te llevas nada. Esas consideraciones ayudan a poner las cosas en su sitio. Segundo, acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas. No olvidar que todo lo creado depende de Dios. Que todas las cosas creadas dependen de Él. Y por tanto, referir las cosas creadas al Creador nos ayuda también a que el don de ciencia actúe. Tercero, oponerse al espíritu mundano. Si estamos diciendo que la forma, que el tener los sentidos dispersos, el estar pendiente de mil cosas, el ver espectáculos, el ver espectáculos o lo que sea escandaloso, todo eso perjudican las diversiones mundanas, las diversiones desordenadas. Hacer lo contrario ayuda al don de ciencia, el recogimiento, guardar los sentidos. Y no solo guardar los sentidos es no mirar a la que está pasando por la calle, que es una chica muy guapa. Eso no es solo guardar los sentidos, son muchas más cosas. Incluso, pues, privarse de conocimientos que no tiene una necesidad de saber. El chisme es que nos hace perder tanto tiempo. Estar preocupándose por si el vecino o la vecina o de más allá. El recogimiento de los sentidos también es eso. Cuarto, aprender también a considerar cómo Dios gobierna todo. De tal manera que todo lo que pasa está en la providencia de Dios. Son consideraciones que nosotros nos quedaremos cortos, son consideraciones racionales, que simplemente son disposiciones para que el don de ciencia pueda hacer su trabajo. Pero eso también, claro que ayuda.
todo lo creado depende de Dios, como ya hemos dicho. Todo lo que ocurre en mi vida está por algo y para algo. Y eso también ayuda mucho, aparte de para Don de Ciencia, para que cuando vengan mal dadas, pues no caigamos en las desesperaciones, en las tristezas, en los agobios que son tan corrientes. Dios sabe. Dios sabe. Y por último, cuidar la pureza de corazón. Ya hemos dicho, la lujuria es gran obstáculo para la fe y especialmente para el don de ciencia. Así que guardar la pureza de corazón y de cuerpo, las dos cosas. Y con esto terminamos, pues, cómo fomentar tanto la virtud de la fe como tal, como los dos dones que la perfecciona, los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia y el don de entendimiento. Entonces, si hay alguna pregunta, algo que quisieran decir, vamos a ver qué nos cuentan. Hay gente que se ríe por ahí, sonríe. Venga, pues venga, vamos a ver. A ver qué me va a preguntar Alexa. Alto, por favor, ¿eh? No sé si entendí bien. Comparando con el entendimiento que ánimo, usted puede. Me hacía un aplauso, no, broma. No sé cómo formularla. Para el don de ciencia, Ay, que no se oye ahora. a diferencia del don del entendimiento, Sí. que es Se corta. Ah, vale, yo me traduzco. La seña, sí. o de la abstracción que forma. Yo estoy por irme allí y oírla allí directamente, porque si no vamos hasta aquí toda la noche. Va a ser más fácil. Y yo luego le digo la pregunta a todos, porque si no... Que está aquí. Porque entre que no funciona el micrófono Sí, es que y ya el tono de voz es bajito, venga. Sí, con la razón, el don de entendimiento es como a través de los sentidos que se forman ideas que llegan al razonamiento. Pero con el don de ciencia se llega a tener como esa certeza, esa abstracción. Ese es un don de ciencia. Vale, vamos a responder. A ver. Me preguntan, a ver cómo lo digo yo, porque tampoco es fácil, sobre qué tiene, o sea, la relación entre qué es la abstracción y el don de ciencia y todo eso. Vamos a aclarar conceptos. Yo lo que he dicho es que el modo humano de conocer normalmente es a través del razonamiento, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros conocemos... Igual no me habré explicado bien. Cuando el conocimiento humano es a través de los sentidos, el intelecto le llegan los datos sensibles y de ahí, de lo que le llega de los datos sensibles, abstrae, saca lo que es universal. Por poner un ejemplo, si yo veo muchas mesas, mira esta, veo muchas. Lo que llega al sentido son un montón de bultos marrones, ¿no? ¿Vale? Entonces, el intelecto lo que hace, ¿qué es lo que es común a todas las mesas? Ah, pues que tienen 4 patas, que tienen una base encima, eso es lo común. Y aunque las mesas no sean iguales, como son las de aquí, sino que unas más largas, otras más cortas, unas marrón, otras verdes, sacan lo que es común a todas y sacan el concepto de mesa. ¿De acuerdo? Y luego, teniendo ya el concepto de mesa, puede hacer juicios, puede unir ese concepto de mesa con otro concepto distinto. Como por ejemplo, si la mesa es cuadrada, la mesa es redonda, tiene el concepto de cuadrado,
ya tiene el concepto de redondo, el concepto de triangular, y entonces se van uniendo o separando. La mesa no es triangular, está separando dos conceptos. Esta mesa es cuadrada, está uniendo dos conceptos. Y luego, cuando se hace, esos son juicios, y luego los juicios se unen para hacer razonamientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el más clásico, todo hombre es mortal, Juan es mortal, luego Juan es mortal, ¿no? Bien, entonces la cuestión es que el don de entendimiento y el don de ciencia, a diferencia de la virtud de la fe, que reside, sí, todos residen en el entendimiento, en la potencia del alma del entendimiento. Tenemos dos potencias en el alma, entendimiento y voluntad. En el entendimiento. Pero, mientras que la fe siempre actúa del modo razonable, por el razonamiento, lo que hacen las los dones del Espíritu Santo es que conozcamos de manera intuitiva, de tal manera que no hace falta razonar, sino que se sabe y se acabó. Se conoce profundamente sin necesidad de discurso mental. Por eso es un conocimiento más profundo y más perfecto que el que da simplemente la fe, la virtud de la fe. La hace más perfecto y más claro, porque ya no es simplemente que la razón iluminada por la fe llega a ciertas verdades, sino que directamente las ve, las siente, podríamos decir, como verdad, sin más necesidad de razonamientos. Esto es verdad y además indudablemente. ¿Se entiende ahora? No intuitivamente, pero se entiende. Vale. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo no soy muy conocedor, así que voy a tratar también de formular la pregunta. Vamos allá. Santo Tomás dice que algo así, no estoy muy seguro porque nunca he leído la Suma, pero sé que viene en la Suma, de que la gracia no opaca la naturaleza del hombre, sí, sino que la eleva, ¿no? Algo sí, así, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta concreta es que si se puede, que el don del entendimiento nos puede iluminar a cosas que no conocemos previamente, que no se ha cultivado en nuestra alma. Por ejemplo, a lo mejor si yo tengo nociones muy básicas del catecismo y me pasa uno de los escenarios que usted puso de ejemplo, de que puedo detectar herejías, pues es fácil de entenderlo, ¿no? Pero se puede, por ejemplo, tener acercamientos de algo que no haya estado implantado en mi conocimiento previo por la virtud. Por poder, si Dios lo infunde en el alma, se puede hacer. De hecho, a ver, aunque sea distinto del don de entendimiento, don de ciencia como tal, ha habido casos, y hay casos de ciencia infusa clarísima, en el cual gente que no ha tenido estudios, por ejemplo, de teología trinitaria, pero Dios le ha infundido el conocimiento misteriosamente y resulta que te hablan de la Trinidad con una profundidad y una claridad y sin ningún error teológico. Digo, pues, esto no se explica si aquí Dios no ha metido la mano, porque es que este hombre no sabe ni leer. Eso se ha dado más de una vez. Conocimiento, y aparte de conocimiento de cosas teológicas, pues también hay veces que va también otras clases de carismas, pues en la lección de leer las almas, el estado de las almas, todas estas cosas, son porque Dios lo da a conocer directamente. Pero aquí, refiriéndose al don de entendimiento, al don de ciencia, si Dios actúa en el alma, puede hacer entender una verdad de fe claramente, sin necesidad de más nada. Lo que pasa es que, claro, eso no es excusa para decir, bueno, pues venga, ala, que venga aquí el don de entendimiento. Siempre en la vida de gracia hay que disponerse. Siempre hay que disponerse para la gracia. No podemos
estar aquí que me vengan, que me lo den todo hecho, porque no lo quiere Dios, así. Dios quiere que merezcamos. Pero como tal, claro que sí. Claro que sí. Vamos, y por ejemplo, sí, o las grandes conversiones también son acciones de Dios directas que hacen entender cosas directamente. O sea, San Pablo era perseguidor de Cristo y de la noche a la mañana pasó a ser San Pablo. ¿Por qué? Pues porque el Señor ilumina su entendimiento claramente. Entonces sí, claro, Dios puede iluminar el entendimiento de alguien ignorante de una verdad y hacerla comprender y creerla sin ningún tipo de duda en un momento, si Él quiere. Se hizo el silencio. Están recogiendo sus sentidos. A ver. A ver, para que oiga la pregunta. A ver, buenas noches. El don de entendimiento, cuando está uno abierto más, o más conectado, nos permite o nos deja ver a la gente de otra forma, o conocerla de otra forma, o encontrarle sus dones. Bueno, a ver, al fin, si uno entra a conocer más profundamente las verdades de fe, pues una de las consecuencias va a ser también esa, claro. Va a ser también ver en la fe que los demás son también amados de Dios y que el Señor que los bautizados son hijos de Dios y que son llamados al cielo, claro. En la fe, a fin de cuentas, como la fe y el don de entendimiento lo perfecciona, hace ver las cosas como Dios las ve, también nos hace ver a los demás como Dios los ve. Y claro, y eso es también lo que mueve a los santos a buscar el bien espiritual de los demás, por encima de todo. Porque vean a los demás como Dios los ve. Y también ya eso también en la caridad, que es otra cosa distinta, los ama como Dios los ama. Que esa es la verdadera caridad. Amar a uno mismo y a los demás con el mismo amor de Dios, no con un amor humano.